El conflicto armado colombiano se ha caracterizado por la violación sistemática de los derechos humanos de la población a través de diferentes modalidades de violencia. Por lo anterior, en el siguiente podcast queremos narrar algunos testimonios de víctimas que dejan en evidencia que los daños producidos a las víctimas son diversos, entre ellos los morales, emocionales y a la salud, ya sea de manera física o mental. Eran como las 2 p.m. cuando de un día llegaron los paras y sacaron a mi marido. Se lo llevaron en una camioneta y se quedaron 3 de ellos en la casa. No le vamos a hacer nada, pero el comandante Asprilla lo necesita. Luego me dijeron que ahora me necesitaban a mí. Perra hijueputa, la necesitamos porque allá la quieren. Todas las mujeres de acá son mujeres de la guerrilla. Me querían llevar donde alias el indio, quien me metió en un cuarto de otra casa y me violó con un arma al lado de la cama. Luego volví a la casa y no le conté nada a nadie, ni a mi marido. Pasados unos días, el indio me dijo que si no me iba con él, mataba a mi familia. Me fui con él por miedo a que les hiciera algo a mis hijos y a mi marido. Mi familia me despidió diciéndome que era una perra, que me había enamorado del paramilitar. Nunca les conté la verdad. Me llevó a una casa en Placer. Cuando entré me encontré con 4 mujeres de distintas edades, unas muy jóvenes y otras ya adultas. La casa era de color crema, era grande, había 4 piezas, un solar, una cocina, 2 baños, uno privado para ellos y un hueco. Cuando nos estaban violando nos decían: si no quieren que las echemos al hueco, cállense. Ese espacio visible y amenazante me acompañó durante todo el año que duré encerrada en esa casa. Llegaban borrachos, drogados, nos sacaban al patio, nos apuntaban con armas cortas y también largas y nos cogían a la fuerza hasta encerrarnos en el cuarto que ellos quisieran. Ellos escogían. Una vez me tocó con 3 hombres al mismo tiempo, pero la mayoría de veces llegaban tirando puertas y entraban al cuarto de la que quisieran y ahí caían. Se iban después de tener sexo. Era muy duro, no podíamos salir a ninguna parte. Pasábamos el día lavándoles los uniformes, limpiando la casa y cocinando para ellos como una mujer. Recuerdo que una muchacha de 15 años se suicidó. No aguantó. La mujer mayor era la que nos daba ánimo, era la única que podía salir de la casa. Pero pasó un año y no pude más. Estaba que me suicidaba y decidí escaparme. La cocina era el lugar de encuentro. Fui allí donde planeamos todo. Entre todas me disfrazaron. Una consiguió una peluca, otra gorra y otra un sombrero. Un día, como cualquier otro, salí despacio, sin afanes y sin demostrar miedo. Parecía una viejita de verdad. Me subí a un carro transportador y me volé. Pero hubiera preferido morir en esa casa. A los 8 días mataron a mi hermano por mi fuga. Mi familia me reclamó que mejor me hubiera quedado allá, que hubiera aguantado. Me siento culpable de la muerte de mi hermano. Hubiera aguantado más. Es la historia de David Cortés, una víctima del conflicto armado en Bogotá. De esta forma empezó uno de los relatos más conmovedores que se escucharon en la jornada de País, un espacio que invita a la reflexión de la paz y a la construcción de país, en el que los estudiantes conocieron de frente las historias de una cruda realidad que se vive en Colombia a causa del conflicto armado. Este es el relato de David, una víctima del conflicto que ahora estudia en la Universidad de los Andes. Aguantó hambre, como no se logran imaginar. Bogotá era una ciudad dura. Él tenía 17 años cuando llegó. Se encontraba completamente solo. El prejuicio social que más le afectó fue ver cómo la gente en la calle, al notar cómo estaba vestido, suponía agarraban su cartera o salían corriendo porque pensaban que él iba a robar. Eso le dolió bastante. Lloraba todos los días. Hace 10 años vivía con su mamá, su papá y sus hermanos. Le encantaba hacerse a la orilla del río Chagüí a pescar, pero el ambiente en Tumaco se ponía complicado. Fue víctima de 2 desplazamientos forzados y la vida le dio un giro de 360 grados. No había opción en Tumaco. O si hacías parte de un grupo armado, simplemente se exponía a que lo mataran. Allá se encontraban todos los grupos armados que operan el país. Mientras estuvo en el colegio tuvo que presenciar escenas desgarradoras. En 2 ocasiones entraron al salón de clase a matar a 2 de sus compañeros, también donde asesinaron a un chico de 12 años. Miembros de la guerrilla lo ataron a un árbol delante de ellos. 2 más de sus compañeros,
que tenían que caminar por más de 1 hora para llegar al colegio. Un día cualquiera no volvieron más. Encontraron por el camino una mina que acabó con sus vidas. Debido a todas las escenas violentas y a tanta injusticia, decidió integrarse a una ONG en la que le enseñaron que debía soñar a pesar de lo duro de la vida, que debía proyectarse para mejorar, aunque el mundo se estuviera cayendo. Llegó a Bogotá a preservar su vida. Siendo las 11 de la noche en Tumaco, no le hacía caso a su mamá de entrar temprano a la casa porque quería quedarse a conversar con sus amigos. Se aproximaron 3 sujetos y junto a sus amigos tuvieron que presenciar una escena estremecedora de violencia protagonizada por estas personas. Al día siguiente llegaron preguntando por uno de sus amigos y seguramente él era el siguiente testigo al que lo buscarían. Su mamá decidió enviarlo solo para Bogotá, ya que su vida corría peligro. Bogotá era una ciudad dura, pero a la vez te brindaba muchas oportunidades. Llegó a Bogotá solo con la ropa y un poco de dinero que había conseguido su mamá para pagar una habitación en un inquilinato. La habitación era oscura, húmeda, donde le tocó conseguir cartón para dormir encima. Las ratas bajaban por la pared. Era un niño de 17 años, así que lloraba todos los días, no tenía nada. Duró días enteros sin comer y a los 3 meses llegó su hermana, también huyendo del conflicto. Lograron pagar una habitación de nuevo y su comida era menudencias con arroz amarillo que vendían en bolsitas. Por fortuna llegaron ángeles a su vida. Se le ocurrió contactar en Bogotá la ONG en la que había participado en Tumaco y luego de eso ha encontrado a muchas personas que lo han ayudado. El sueño de entrar a una universidad fue lo que lo mantuvo de pie. Se presentó 6 veces a la Universidad Nacional y no pasó. Su sueño era entrar a estudiar. Sin embargo, gracias a la ayuda de las personas que encontró en el camino, pudo estudiar trabajo social en el Colegio Mayor de Cundinamarca. Pudo direccionarse y ha participado en varios proyectos que defienden los derechos de los jóvenes afro en las universidades de Bogotá. Ahora es fundador de una organización que se llama Paz y Reconciliación, que defiende los derechos de las víctimas del conflicto, y en la actualidad hace parte de la mesa de participación de víctimas en la localidad de Engativá. Las cosas han cambiado para su bien. Logró graduarse y costearse los estudios con trabajo. Gracias a la Consejería de Víctimas, hoy adelanta un curso de Academia de Liderazgo para la Paz en la Universidad de los Andes y su sueño es hacer una maestría en gestión pública. Él pensaba que en los Andes iba a encontrar puros jóvenes gomelos, pero no fue así. Acá aprendió a tener visión y ayudar a la sociedad con lo que hace, a estudiar, pero desde las políticas públicas hacer algo que cambie las condiciones del país. Ahora ama Bogotá porque es una ciudad de contrastes, es dura, pero también es de oportunidades. Su premisa es que hay que creer en los sueños y que todos los jóvenes están llamados no a poner un grano de arena, sino una parte del tamaño de una piedra para construir un país diferente. Su mensaje para los jóvenes que están viviendo una situación difícil es que si llegan a Bogotá, nunca desistan y siempre persistan. Si crees en tus sueños, encontrarás la luz. En el 2002 mi mamá Lucía Rodríguez se fue a vivir a un pueblo que se llama Cachicamo, a unas cuantas horas de San José del Guaviare, mi actual residencia. Durante muchos años, tanto en el departamento como en sus sectores aledaños, la presencia de grupos armados ha sido bastante notoria, lo cual ha generado a su vez que escenarios de violencia sean parte del diario vivir de la mayoría de personas que habitamos en estas zonas. Cuando llegamos a Cachicamo en 1997, nos recibió un tío. Tenía yo al menos 5 años cuando mi madre recibió una notificación por parte de la guerrilla para desalojar la casa, ya que se enteraron que yo era hijo de un militar. Dijeron que les daban un tiempo límite para irse, de lo contrario no responderían por lo que sucediera. En ese tiempo no solo mi familia tuvo que irse, también otras personas fueron sacadas. Cuando llegamos a San José del Guaviare a vivir, le hicieron unas encuestas y algún papeleo a mi madre para añadirla a la población desplazada. En un inicio recibió algunos subsidios, pero ya desde hace varios años mi mamá no volvió a meter papeles ni a recibir ayudas del gobierno, puesto que los procesos siempre son demorados y nunca es seguro que se logre obtener alguna ayuda. Una noche nosotros estábamos
en el corredor de la casa. Cuando hacia el frente que da a la llegada a la casa, vimos que pasaron a las 9 de la noche 3 personas por alrededor de la casa, lo que nunca se veía, pero entre ellos iba una mujer. Si llevaban armas cortas porque armas largas, pues no se les veía. Pasaron por detrás de la casa. Nosotros nos entramos a rezar el rosario y vea, a mí no me da pena uno decir lo que sabe, lo que vivió y lo que verdaderamente lo tiene confirmado. No tiene por qué darle pena, como dijo usted ahora, cuando se había orinado en los pantalones. A mí me hacían, vea, las rodillas así, y decía, yo aquí no me salvo. Estaba yo con tres, había 4 de muchachos conmigo esa noche allá. No, yo no sé, yo no podía ni secretear ni hablar porque yo era como que yo viendo ya lo que había pasado no quedaba sino esperar el golpe, una granada que eso lo cargan en la mano casi o algo así, o una de una balacera, imagínese allá eso, qué seguridad de adobe, eso lo pasan las balas como si nada. Bueno, rezando el rosario, pero ahí había un muchacho que había llegado ese día de Medellín con la hija mía. El muchacho era un seminarista e incluso le faltaban 2 años para ser sacerdote. Entonces, cuando él vio que pasaron por el borde de la casa, dijo, vamos a rezar el rosario. Empezamos a rezar el rosario. Él los conjuró. Ellos incluso llevaban un perro, de esos perros amaestrados que tiene el ejército. Pero bueno, en fin, no sabíamos qué grupo podía ser. Entonces, yo le secreteaba, así temblándome las quijadas, ¿están o se fueron? Y me dijo, no, ellos están ahí parados, relájese, sigamos rezando. Y no pudieron encontrar la casa, ellos estaban embolatados. La casa estaba en una planada acá, y por la parte de así el potrero con una pendiente de terreno y más encima un altito. Testimonio de hombre adulto, Taller de Memoria, San Carlos 2010. La pesadilla de Pastora. Pastora Mira, de 61 años, tiene el pelo plateado y la mirada tranquila. Quien la ve por primera vez no se imaginaría que ha soportado los horrores de la guerra y que a la vez es uno de los símbolos más visibles de la reconciliación. Con su voz grave cuenta el dolor que le dejó el conflicto armado, que ahora le sirve para ayudar a otras víctimas. Pastora creció en San Carlos, Antioquia. Desde muy niña tuvo que soportar el asesinato de las personas que amaba. A los 6 años, los conservadores asesinaron a su padre y su primer esposo murió a manos de la guerrilla, cuando su primera hija tenía solo 2 meses. Más tarde vendrían cosas peores. Empezó a trabajar en la policía, en la que conoció a su actual esposo y con quien tuvo otros 4 hijos, pero por las amenazas de las guerrillas tuvo que renunciar. En 1998 se fue huyendo de la violencia con él y 2 de sus hijos a Medellín. Regresó 2 años después cuando su madre murió y ya no tenía con quién dejar a sus pequeñas. Al llegar a su pueblo, la impactó con lo que se había convertido. Estaba desolado y prácticamente no había comida. San Carlos era un campo de batalla. Allí el conflicto dejó un saldo de 33 masacres, 156 desapariciones, 78 víctimas de minas, decenas de desplazados y un sinnúmero de muertos. En 2001, grupos paramilitares desaparecieron a su tercera hija, Sandra Paola. La zozobra consumía a Pastora. Veía a su niña en todas partes e imaginaba que pronto la iba a encontrar. En 2005, cuando ya trabajaba con varias víctimas, recibió un nuevo golpe. El bloque Héroes de Granada de los paramilitares asesinó a Jorge Aníbal, su hijo menor. Un día iba al cementerio a ponerles flores y a la salida se encontró a un joven herido por una mina antipersonal. Le dijo que se calmara y se lo llevó a su casa. Lo acostó en la cama de su hijo muerto y llamó a una enfermera para que le curara las heridas. Ella y sus hijas estaban preocupadas de que ese muchacho se les muriera. Una vez el joven se sintió mejor, se puso de pie y vio las fotos del hijo de Pastora y le dijo, «Señora, ¿quién es ese que sale en la foto?» Pastora le respondió, «Es mi hijo menor a quien me lo mataron hace unos días». El joven entró en shock por un momento y después de algunos segundos le dijo, «Tengo que confesarle que yo participé en el asesinato». En ese momento la que entró en shock fue Pastora y después de un largo silencio lo único que pudo decir fue, «Donde lo curamos a usted era su cama y su cuarto». Las hijas de Pastora salieron disparadas de la habitación, atónitas de lo que habían oído. No podían creer que en el cuarto de su hermano estuviera su asesino.
Querían vengarse, pero Pastora corrió a calmarlas. Si ustedes me juran que van a visitarme todos los días a la cárcel y que mi hijo revive, yo lo mato. Pero de lo contrario, no nos vamos a tomar la justicia por nuestras manos. Fue tan contundente que las jóvenes quedaron paralizadas. Luego Pastora caminó al cuarto de su hijo y le pasó el celular al asesino, quien estaba tan impactado como la madre. Esta le dijo: usted tiene que tener una mamá que lo está buscando, llámela y dígale que está bien, pero su dolor aún no terminaba. Tras 7 años esperando a su hija, encontró su cadáver. Su otro hijo también desapareció y uno de sus sobrinos cayó en los falsos positivos cometidos por miembros del ejército en 2002. Más adelante tuvo que afrontar el cáncer de otra de sus hijas. Llegó al punto que yo decía: Dios, por favor, no más, no más. Al menos cambia de familia. Hoy Pastora Mira es concejala de San Carlos y asegura que no les guarda rencor a sus verdugos. De hecho, ha acompañado a muchos a reintegrarse en la vida social. He sido víctima de todos los grupos armados, del ELN, de las AUC, de las FARC y del ejército, pero yo sé que esto no se soluciona con la ley del ojo por ojo. Desde la desaparición de mi hijo mi vida cambió totalmente, porque día tras día lo añoro, todos los días lo espero, y con la zozobra de que mi hijo todavía está vivo y de que en cualquier momento aparezca. A veces me levanto tarde en la noche al baño y me asomo por la ventana con la ilusión de verlo venir. Es muy difícil aceptar la realidad, pero aún más difícil vivir la incertidumbre de querer saber dónde está mi hijo y realmente qué fue lo que hicieron con él, si está vivo o está muerto. Me pongo a pensar si mi hijo murió, qué me le hicieron, cómo me lo maltrataron o me lo masacraron, cómo serían los sufrimientos de mi hijo. Si lo hubiera encontrado, al menos sabría que de verdad lo vi muerto. Pero de esta manera es imposible la tranquilidad. Mi corazón desangra cada vez que lo traigo a la memoria diariamente, porque todos los días se lo encomiendo a Dios. Sufro la agonía y la tristeza de saber que lo arrebataron injustamente sin tener culpa de nada, solo porque iba con el Padre como acompañante ese día. Ana Rosa Cuartas, madre de José Norbey Galeano, desaparecido por paramilitares en Trujillo Valle.